Hola a todos. Hoy vamos a preparar una ensalada muy fresquita, perfecta para el verano y muy fácil de hacer, utilizando la quinoa y las verduras. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. En primer lugar, yo voy a utilizar una taza de quinoa, unos 200 gramos. También vamos a necesitar una cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, medio pepino, 2 tomates, un limón, una zanahoria, medio aguacate, sal, una pizca de pimienta negra y 2 cucharas de aceite de oliva. Lo primero que tenemos que hacer es lavar bien la quinoa con abundante agua para dejarla totalmente limpia. La vamos a poner a hervir y le ponemos el doble de agua que de quinoa. En este caso serán 2 tazas de agua. Al comienzo le echamos media cucharadita de sal y la dejamos a hervir unos 15-20 minutos a fuego medio bajo. De vez en cuando la vamos a remover. Mientras tanto, preparamos nuestra ensalada. Cortamos bien todos los ingredientes uno por uno y los echamos a un bol grande para mezclar todo. Para darle un toque más de frescura, yo voy a usar el perejil picado. Me encanta el perejil, le da sabor. Preparamos también el dressing o el aliño. Para eso vamos a usar el zumo de un limón. Lo mezclamos con 2 cucharadas de aceite de oliva, un poco de pimienta negra molida y un poco de perejil seco. Luego le añadimos sal a nuestra ensalada y le echamos el aliño que le hemos preparado. Mezclamos bien todos los ingredientes. Una vez que tenemos la quinoa lista, la dejamos a enfriarse unos pocos minutos. Y ahora, amigos, es el momento de poner la quinoa y la ensalada en un plato. Mezclamos bien y a servir. Os aseguro que es riquísima. Es una comida excelente y fresca. Además, podemos añadirle a nuestra ensalada algo de legumbres, por ejemplo los garbanzos. En este caso vamos a tener un plato más completo, con proteínas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas, enzimas. Esta ensalada es ligera, es perfecta para los veganos y yo diría que es perfecta para todo el mundo. Espero que la receta te será útil. Si te ha gustado, déjamelo saber en un comentario. Dale un like y suscríbete. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez.